Bueno, estamos grabando, así que buenos días a Rodrigo, que entró justito a tiempo. Buenos días a todos los demás. De nuevo, no hay por qué evitar desear buenos días a todos. Sé que es lunes, sé que es medio complicado arrancar. Lorena es la única que dijo que estaba con todas las pilas arrancando la semana, lo cual me parece bárbaro. Así que bueno, arranquemos. Y como todas las clases, arrancamos repasando cuáles fueron los conceptos clave que vimos la clase pasada. La clase pasada nos enfocamos mucho en ver cuáles eran los problemas que podía tener un pipeline que lo alejaban de un pipeline ideal. Hemos visto anteriormente que un pipeline ideal tenía tres características. Por un lado, necesitaba que sea alimentado con muchas tareas, que la cantidad de tareas tienda a infinito, sería ideal. Otra característica es que necesitaba que las tareas estén equilibradas, que sean balanceadas, todas de la misma duración. Y finalmente hemos visto que idealmente necesitamos que todas las tareas sean iguales, todas las bolsas de ropa a lavar sean iguales. Entonces de ahí se dependen cuáles son los problemas que pueden ocurrir con un pipeline. Y el primer problema que vimos es cuando eh, no, las tareas no son todas iguales, o sea, no tienen todas la misma duración. Y cuando las tareas no tienen toda la misma duración, lo que ocurre es que la tarea que más demora es una tarea que limita la productividad del pipeline. Y eso se llama un cuello de botella. ¿Cómo hacemos para solucionar el cuello de botella? Vimos varias soluciones. Vimos la solución serie, que implica tratar de dividir ese cuello de botella en dos, que se haga primero una parte y después otra. Vimos una solución paralelo, que implicaba cuando no se puede dividir, tratamos de poner otra a la par para que se hagan alternadamente una y la otra. Y una y la segunda, vimos que el efecto que producen ambas soluciones es exactamente el mismo. Las dos eh, generan el mismo efecto en lo que es productividad, en lo que es aceleración, en lo que es rendimiento. Y vimos que también producen normalmente el efecto de que al solucionar un cuello de botella, lo que pasa es que no es que se soluciona todo, sino que se mueve el cuello de botella. Entonces decís, bueno, vamos a solucionar, repetimos la alternativa y solucionamos el nuevo cuello de botella que apareció, y lo que va a pasar es que aparezca otro cuello de botella. Y así se va moviendo, digamos, el cuello de botella. ¿Cómo hacemos para eliminar todos los cuellos de botella? Aplicando sucesivamente alternativas, soluciones serias, soluciones paralelas, y llegamos a lo que se conocería como una solución superescalar, procesadores, que es hacer un pipeline que tenga la máxima productividad posible. En general, todas las maneras de solucionar el pipeline, todas las soluciones, perdón, las maneras de solucionar el cuello de botella, todas llevan lo mismo, aumentan la productividad, y ese aumento de productividad conlleva un aumento de aceleración. Y ese aumento de productividad se genera base a un aumento de costo. O sea, es comprar nuevos equipamientos, dividir, o sea, siempre implica un aumento en el costo del pipeline, lo hace más caro el pipeline, que habrá que ver si el beneficio justifica la inversión. Por otro lado, cuando hemos visto el otro problema de que las tareas sean distintas, es un problema que puede ocurrir, es un problema que a la larga, lo resumimos diciendo a la larga, no tiene solución. O sea, siempre va a haber, eh, si lo queremos dibujar o queremos diseñar de cualquier manera el pipeline, a la larga siempre va a generar un problema que se conoce como riesgos estructurales. ¿Qué es lo que son los riesgos estructurales? Cuando dos tareas quieren usar la misma etapa en el mismo tiempo. Y eso no se puede. Entonces, si nosotros hacemos que las tareas de alguna manera se salteen etapas o haya algún otro tipo de diseño más rápido, eso me va a generar algún tipo de riesgo estructural. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Haciendo que lamentablemente todas las tareas pasen por todas las etapas. Y si una tarea no tenía que hacer ningún tipo de trabajo en una etapa, igual la hacemos que espere. O sea, supongamos que una tarea no tenga que usar el secarropas, igual que espere a la par del secarropas el tiempo que demora normalmente
que está destinado para el secarropas y no se haga nada. Y por más que eso que implica que ciertas tareas puede aumentarles la latencia, ¿no? Porque van a estar perdiendo tiempo haciendo nada. Y eso va a bajar el rendimiento también. Pero va a solucionar este tipo de problemas estructurales que puede tener el pipeline. Entonces, a largo plazo, por más que una tarea eh, demore su latencia, por más que el rendimiento general del pipeline empeore, lo que va a hacer es mejorar la productividad. Y con muchas tareas va a generar una aceleración y va a hacer que el pipeline funcione como nosotros queremos. ¿Se entiende? Después vimos cómo hacer también el hecho de cómo realmente se separan en etapas lo que antes era un circuito lógico. Hemos visto cómo se hace esto de separar etapas, que antes lo hemos visto con la lavandería, con circuitos. Y hemos visto que se hace insertando buffers intermedios que almacenan los valores. Entonces hemos visto que todos los componentes que quedan en los circuitos toman valores únicamente de los buffers. No se toman valores de otro lado porque si no se pierde la sincronización. Y hemos visto que estos buffers introducen retardos que pueden no ser despreciables. Si son despreciables, o al principio los suponemos despreciables, vamos a ver que todo funciona bien y que todo anda maravilloso. Pero a medida que sigamos separando, digamos, o insertando etapas, vamos a ver que los retardos de los buffers ya pasan a ser considerables o dejan de ser despreciables. Eso nos llevó a pensar que es necesario mantener en todo modelo, conocemos ciertos dos parámetros que son críticos, que es mantener la validez de los modelos y mantener la coordinación. Hay ciertas cosas que ya no se puede dividir más en dos, y ciertas cosas que sí o sí implican que tienen que hacer ciertas tareas que tienen que hacerse después que otras. Recuerden los ejemplos que hemos visto inicial, recuerden lo que es el perfil de la tarea. Son todas, esa herramienta nos permitía ver un poco de coordinación y tenemos que tener en cuenta ahora lo que es validez de qué es lo que estamos haciendo a la hora de decir divido tareas, compro un nuevo secarropas. Hay que ver si realmente qué es lo que se quiera mejorar y cómo. ¿Preguntas? ¿Alguna duda que les haya quedado con respecto a la clase pasada o a estos conceptos que vimos? No por ahora. Bueno, dice Valentina por lo menos. Gonzalo tampoco. Eso implica que no se olvidaron que los huevos de Pascua no fueron suficientes para que se olviden todas las cosas. Ahora vamos a ver un par de diapositivas que nos quedaban de este tema. La primera de ellas tiene que ver con otra herramienta para ver lo que es coordinación de tareas. Y esa herramienta se llama diagrama de precedencia. Este diagrama de precedencia nos va a ayudar a ver cuando una tarea depende de una tarea previa. Y eso es, cuando una tarea depende de una tarea previa, significa que, dicho de otra manera, hay una dependencia entre dos tareas que se realizan. Este diagrama de precedencia es un complemento al perfil de la tarea, o sea, no es que se hace uno o se hace el otro, es a veces se hace uno, a veces se puede hacer uno, a veces se puede hacer el otro y a veces se pueden hacer ambos. Si se pueden hacer ambos sería mejor porque tendrían más información sobre el trabajo que ustedes quieren realizar. Y de esa manera, más información siempre les permite tomar mejores decisiones. Ahora, el diagrama de presencia, bueno, es un diagrama, que lo vamos a ver después, que determina la dependencia entre tareas. Bueno, ¿y qué son las dependencias entre tareas? Vamos a ver que hay tres tipos de dependencia. Hay dependencias que se llaman verdaderas dependencias, que es cuando hay un flujo de información real entre las tareas.
Es cuando un operador le dice, mira, yo acá terminé de hacer esto y te lo paso a vos. Entonces el siguiente necesita ese trabajo que fue realizado por el anterior. Es la dependencia más común, la dependencia más intuitiva que ustedes conocen cuando se les habla de dependencia de tareas, ¿no? Pero lo importante es que son verdaderas porque hay un real flujo de información o de valor entre las distintas tareas. Y hay otras dependencias que se llaman dependencias de salida y otras dependencias que se llaman antidependencias, por más que suene un trabalengua, digamos. Ya vamos a ver cuáles son esas dependencias de salida y esas antidependencias. Y lo que tienen estas dos últimas, las dependencias de salida y las antidependencias, que en general son agrupadas como dependencias de nombre, ¿no? Y vamos a ver que no son verdaderas dependencias, pero pueden causar problemas. Y vamos a ver cómo, por eso es que las tenemos en cuenta, y vamos a ver cómo se pueden llegar a solucionar. Y vamos a ver por qué se llaman también dependencias de nombre, ¿no? Todo esto es mejor verlos con un ejemplo. Y en este ejemplo, en este primer ejemplo que voy a utilizar para explicar las dependencias, voy a caer en el atajo fácil, que es mostrarles código. ¿Por qué digo que es fácil mostrar el código? Porque es muy fácil de ver este tipo de dependencias, o digamos, no sé si es muy fácil, pero es más fácil ver este tipo de dependencias cuando uno ve código, sobre todo código en ensamblador, puede haber sido código en lenguaje de alto nivel también, pero como somos programadores, nos parece más fácil este tipo de cosas. Pero en general las dependencias se pueden aplicar en otros ámbitos también. Las dependencias verdaderas se las conoce como dependencias raw, en inglés por read after write, que significa una lectura después de una escritura. En general estas dependencias ocurren cuando una instrucción J, de vuelta en el ejemplo de código, usa o lee, hay una lectura de datos, de un dato que es escrito por una instrucción que es previa, ¿no? Entonces fíjense en el ejemplo. Este ejemplo es con instrucciones que vieron en sistemas con micro del Cortex. Ustedes tienen un LDR que escribe en un registro, llamémosle R1 o X1, no importa, pero escribe en un registro el resultado de esa lectura de memoria. Y después tiene una instrucción add que, como uno de sus operandos, lee el valor que ha escrito en el registro, en la instrucción LDR anterior, ¿no? Entonces se carga un valor en memoria y la instrucción siguiente usa ese valor para sumarlo con otro y obtener un resultado. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Por qué hay una dependencia? Porque acá hay una escritura. Acá se usa este valor, se escribe, se modifica este valor, y acá se lee, se usa el valor escrito en la instrucción anterior. Entonces, esto es un read, una lectura, está after, después, un write, una escritura, ¿no? Entonces, esto es una dependencia de tipo RAW, tipo RAW, es una dependencia de las que se conoce como dependencias verdaderas. Hay una pregunta en el chat donde Mateo me dice, ¿debe ser sí o sí la instrucción inmediatamente siguiente para que sea una dependencia? No, no tiene que ser sí o sí la instrucción inmediatamente siguiente. Puede ser con 2 o 3 instrucciones en el medio. Lo importante es que haya una dependencia, o sea, haya un paso de información, ¿no? Si yo escribo, por ejemplo, en el registro 1 y 5 instrucciones después se lee el valor escrito en el registro 1, va a haber una dependencia, porque la instrucción esa que lee depende de la que lo escribió. ¿Se entiende, Mateo? ¿Los demás tienen alguna otra pregunta o vamos bien hasta acá entendiendo este tipo de dependencia? Fíjense que si no hubiera puesto el lenguaje ensamblador, hubiera puesto, qué sé yo, Java, es exactamente lo mismo, es cuando haya una variable que se escribe y
a continuación, no inmediatamente a continuación, esa variable se lee. Eso es una dependencia. Ustedes escriben un valor y después leen el valor escrito anteriormente. Eso es una dependencia de tipo read after write. Las dependencias de salida son las dependencias que se conocen como WAW, digamos en inglés, que son write after write. W-A-W. Es cuando una instrucción escribe un dato que es escrito por una instrucción previa. Entonces acá les puede empezar a sonar medio raro. Y fíjense el ejemplo. El ejemplo es con las mismas instrucciones que hemos visto anterior. Ustedes tienen un load que escribe un valor, escribe un registro, y después la instrucción add también escribe ese registro. Entonces, ¿cuál es la dependencia acá? Entonces dicen, bueno, pero acá no, ¿cuál es el problema? O sea, este escribe un valor y este después lo sobreescribe. Es lo que normalmente decimos. Utilizo la misma variable, si quieren, para guardar dos valores distintos. Eso es una dependencia. Eso es una dependencia. ¿Por qué? Porque, digamos, de algún modo hay que asegurarse que al final de que terminen estas dos instrucciones, ¿cuál debe ser el valor correcto que tiene que tener el registro X1? El valor escrito por la segunda instrucción. ¿Estamos? Pero no vaya a ser cosa, que ocurra algún problema, que algo pase y al final el valor escrito sea el que escribió la primera instrucción. Si eso ocurre, esto está mal. Entonces acá lo que parece obvio, que es decir, bueno, yo ejecuto primero esta y después ejecuto esta, y al final de la secuencia el valor que está en este registro es el de la segunda instrucción, eso es totalmente obvio, totalmente intuitivo para ustedes, puede que no sea así en la realidad. Puede que por algún motivo, por algún motivo de sincronización, esto no ocurra como uno espera y el valor final sea el escrito por la primera instrucción. Entonces eso es un problema. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Que eso no ocurra. Y hasta ahora ustedes han visto que eso es fácil que no ocurra porque esto es obvio que se hace primero la que está arriba y después la que está abajo. ¿Estamos? Pero ahora vamos a ver, digamos, que eso puede ocurrir. Y que de todas maneras que puede ocurrir, lo que sí genera es una dependencia. Y fíjense acá por qué se llama una dependencia que es de nombre y que no es verdadera, porque para romper esta dependencia simplemente dicen, bueno, ponen otra variable, ponen otro registro, y se acabó. O sea, que este sea X1 y que este sea X4. Y ya está, ya no hay dependencia, ya no vas a tener ese problema de que tengas que asegurarte que esta termine antes que esta se haga, se realice. ¿Se entiende? Entonces esas dependencias de salida tienen que ver con las escrituras y son unas dependencias de nombre. Que el problema ocurre porque utilizo el mismo lugar para escribir los resultados de diferentes instrucciones. Cuando podría escribir en lugares distintos. ¿Se entendió esa? Vamos a ver la tercera. La tercera es la antidependencia, que es un write after read, o sea, una escritura después de una lectura. En inglés es W-A-R, también puede ser war. Esto ocurre cuando una instrucción escribe un dato que es leído por una instrucción previa. Y de vuelta, what? O sea, a ver, ¿cuál es el problema? Acá sí tengo que invertir, digamos, las instrucciones del ejemplo y pongo primero el add y después el load. Pero podría haber hecho parecido. Ustedes tienen acá el add que lee este valor de registro 3 o X3 y después un load que lo escribe. ¿Estamos? Y ustedes dicen, bueno, esta lee un valor y esta escribe en el mismo registro otro valor. ¿Está claro? ¿Dónde está la dependencia? ¿Dónde está el problema? Que usualmente, intuitivamente, de vuelta, esto se hace antes que esto. Pero ¿qué pasaría si no hay una buena sincronización, una buena coordinación? Y este
este resultado se escribe antes de que este se lo lea. Este va a tomar un valor que es incorrecto y va a obtener un resultado incorrecto en esta operación. ¿Me siguen? Si por algún motivo esta se retrasa y esta escribe, cuando esta vaya a ejecutarse, esta va a leer un valor que es incorrecto. ¿No? Entonces lo que hay que hacer acá también es asegurarse que esta termine, o sea, se ejecute esta instrucción primero y después se haga esta otra instrucción. Y de esa manera sabemos que no hay ningún problema. ¿No? De vuelta, esta que es una dependencia, esta antidependencia, porque en realidad estos valores no están relacionados de ningún modo entre sí, también se soluciona diciendo simplemente, bueno, escribí acá en otro lado, dejarlo tranquilo a este, que se ejecute cuando tenga ganas, y ya de esa manera no hay ningún problema de dependencia. Entonces este es muy fácil de romper este tipo de dependencia. ¿Se entienden lo que son los tres tipos de dependencias que vamos a ver? Se entiende por qué la primera es una dependencia realmente verdadera, porque hay un pasaje de información, y las otras dos son dependencias medio truchas, porque bajo ciertas condiciones puede haber un problema y se solucionan relativamente simple. O se me durmieron todos eh, con un buen lunes a la mañana. Bueno, parece que me siguen. Después tendríamos que meter un quiz o algo acá para ver si están despiertos o no. Y cuando digo la palabra quiz, ahí todos reaccionan y se despiertan. Sí, copien y pegan mensajes. Tienen razón, Rosario. Bueno, vamos a un ejemplo completo acá de lo que es. Ahora hemos visto las dependencias, veamos el diagrama de precedencia. Y la idea también voy a mostrar un ejemplo. Voy a hacer un pseudocódigo. Vamos a suponer todas las instrucciones que demoran un T, todas las instrucciones que trabajan sobre registros, para que sea algo que no es útil, no es importante, pero muestra lo que son ciertas dependencias. ¿No? Entonces, acá en el ejemplo, no importa que aparezcan unas pelotitas acá, vamos a suponer que tenemos acá una instrucción que multiplica y que escribe, o sea, esa multiplicación B, C implica que multiplica B y C, que son variables, no importa qué variables, no importa si son registros, o sea, hemos dicho que vamos a suponer que son registros, pero no es relevante para el ejemplo. Multiplica una variable B, una variable C, y guarda el resultado en la misma variable B. Entonces, a esa instrucción yo le puse el número 1 para poder hacer un dibujito, y en el dibujito, en vez de poner mul bbc, directamente voy a poner el número 1. Después tengo una instrucción a continuación que es add bbd, que lo que hace es sumar la variable b con la variable d y la guarda en la variable b. ¿Estamos? Entonces ahí, entre esas dos instrucciones que son bastante comunes, bastante típicas, que uno puede utilizar, multiplica un valor, multiplica dos valores, guarda el resultado de la misma variable, suma esa variable después con otro tercer valor, lo guarda en la misma variable. Ustedes hacen bastante esto con el programa, aunque no se den cuenta. ¿Qué dependencias encuentran ustedes entre esas dos instrucciones? A ver si alguno por más que ustedes tengan probablemente el resultado impreso en la diapositiva, traten de no ver las diapositivas o ir siguiéndome. ¿Y qué dependencias ven? Lo primero que ustedes tienen que ver es si hay alguna dependencia de tipo, alguna dependencia verdadera, alguna dependencia de tipo read after write. ¿Estamos? ¿Cómo hacen para ver? Bueno, a ver, veamos qué es lo que se lee acá. O si quieren,
que es lo que se escribe en la instrucción previa. En la instrucción previa escribo b, la variable b. En la instrucción siguiente, ¿se lee la variable b? Sí, sí se lee. Acá. Entonces hay una lectura después de una escritura. Entonces está claro que entre estas dos instrucciones hay un verdadero flujo de información. Esta instrucción lee el valor que escribe la anterior. Entonces acá hay una dependencia verdadera de tipo raw entre estas dos instrucciones. ¿Hay alguna otra dependencia? Fíjense que esta escribe B, esta también escribe B. Entonces hay una dependencia de salida también. Y esta lee B y esta escribe B. Entonces también hay una antidependencia. ¿Okay? Entonces las tres dependencias ocurren entre estas dos instrucciones, los tres tipos de dependencia ocurren, pero yo en el dibujo voy a poner la instrucción 2, digamos, abajo de la 1 y le voy a poner una flecha para, y ese que lo pongo abajo es por la dependencia de tipo raw, digamos. O sea, es sí o sí la segunda instrucción tiene que ejecutarse después de la primera, por la dependencia verdadera. ¿Estamos? Ahí en el chat Rosalba me dice que hay una dependencia verdadera, lo cual es correcto. Y Valentina me dice también que tendría las tres, exactamente. Fíjense cómo entre dos instrucciones puede haber tres tipos de dependencia, ¿no? Pero la importante, la verdaderamente importante, es la dependencia verdadera, la dependencia tipo raw, la read after write. Después tengo una tercera instrucción, que es add c, cd, que suma c más d y lo guarda en c. ¿Hay alguna dependencia con respecto a alguna de las instrucciones anteriores? Ya, ahora fíjense que ahora puede ser dependencia con 1 o dependencia con 2. Sí, dice Benjamín. ¿Qué es lo que hay? Veamos. Acá escribo, en la 1 escribo B. ¿Se lee B? No. En la 2 escribo B. ¿Se lee la variable B acá? No. Entonces dependencias raw no hay, ¿no? Porque no se lee ninguna variable que se escriba anteriormente. Vamos a ver si hay de las tipo wow. Dependencia de nombre. Acá escribo B, acá escribo B, acá escribo C. No hay ninguna dependencia de salida. Vamos a ver las antidependencias. Acá escribo C, acá se lee B, se lee D, acá se lee B y acá se lee C. O sea que entre la 1 y la 3 hay una antidependencia. ¿Lo ven? Hay una write after read. ¿Está? Entonces, ahí pongo una dependencia war entre 1 y 3. ¿Vamos bien? ¿Me siguen todos? Ahí en el chat están poniendo, Rosalba está poniendo, yo lo leo un poco más tarde, pero vamos bien. Vamos a ver otra instrucción que divide D y E y lo guarda el resultado en D. Si hacemos el mismo análisis, que ya no vale tanto la pena ser tan detallista, van a ver que hay una dependencia, hay dos dependencias. Hay una dependencia con 3, una dependencia de tipo war en la variable D, ¿estamos? Porque, a ver, ¿por qué con 3? Bueno, porque acá se escribe D y este se lee. Y fíjense que con 2 también, una war. Porque escribo D y 2 lee D. Fíjense acá cómo vemos lo que había dicho Mateo de que antes también lo hemos visto. No necesariamente tiene que ser con la instrucción anterior, sino con todas las que haya, ¿no? Entonces hay dos dependencias de tipo war en la instrucción 4. Una con la 2 y una con la 3. Después tenemos otra instrucción que directamente copia C a A o mueve C a A. Esa depende de alguna, tiene una dependencia tipo raw con la instrucción 3, porque esta lee C y esta escribe C. Entonces esta es una dependencia verdadera. La información que tenía acá
se pasa para A. Entonces la 5 depende de la 3. La instrucción 6 suma A más E y lo guarda en D. Entonces fíjense que esto tiene dos dependencias con 4 por D. Tienen una dependencia tipo write after write, o sea, una dependencia de salida, porque las dos escriben en D. Una dependencia war, una antidependencia, porque la 6 escribe D y la 4 lee D. Y también tiene una dependencia tipo route con la 5, porque la 5 escribe A y la 6 lee el valor de A. Entonces ven que puede haber, así como pasaba con la instrucción 4, pasa también en la 6 que dependen de dos instrucciones previas. Y por último hay una instrucción 7 que copia X, una variable cualquiera en D, entonces hay una dependencia de tipo wow. Este ejemplo no hace nada útil, pero ustedes si agarren cualquier código que necesite un sistema con micro y pueden hacer un análisis similar y van a ver que hay muchas dependencias y de mucho tipo, de distintos tipos, ¿no? ¿Cuánto demoraría estas 7 instrucciones en ejecutarse? Si yo la ejecuto en una por T normalmente, como veníamos haciendo, son 7 instrucciones, una en cada ciclo, demoraría 7 ciclos. Entonces son una secuencialmente después de la otra. Ahora, ¿cuánto sería lo mejor que las puedo ejecutar estas instrucciones? ¿Cómo sería un tiempo en paralelo? ¿Y de dónde sale esto? Implica que en el dibujo yo, a propósito, pero esto porque se lo hace primero y después se lo puede redibujar, ustedes pueden ver que la instrucción 2 y la instrucción 3 no tienen ninguna relación, digamos, entre sí. Entonces, tranquilamente estas dos instrucciones se podrían ejecutar juntas. Si tuviese los caminos necesarios, si existiera la manera. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de dependencia entre la 2 y la 3. Y lo mismo pasa entre la 4 y la 5. O sea, entre la 2 y la 3 y entre la 4 y la 5 no hay ninguna flecha. Entre la 2 y la 3, entre la 4 y la 5. Hay flecha entre todas las demás, más o menos. Pero entre la 2 y la 3 y la 4 y la 5 no. Y ustedes me dicen, bueno, pero tampoco hay una flecha entre la 1 y la 6, por ejemplo. Pero entre la 1 y la 6, por ejemplo, fíjense que hay caminos. O sea, de la 1 se puede llegar a la 6, hay un camino de dependencia. Se puede llegar por acá, a la 6. Se puede llegar por acá, a la 6. O sea, hay varios caminos que me vinculen la 1 a la 6. O que me vinculen, usted me dice, bueno, pero la 2 y la 5 no hay camino tampoco. Perfecto, pero la 5 depende de la 3. Entonces, en realidad las que se pueden hacer juntas son la 2 y la 3. ¿Me sigue? Claro, Valentina dice en el chat suena a grafos. Exactamente. ¿Estamos? Lo importante es que, de vuelta, si ustedes analizan, van a ver que entre la 2 y la 3 se pueden hacer al mismo tiempo. La 4 y la 5 se pueden hacer al mismo tiempo. Y no hay ninguna otra que se puedan hacer al mismo tiempo. Entonces, si yo tuviese, supongamos, pongo varios bases en el procesador para hacer varias transferencias simultáneas y hacer varias cosas al mismo tiempo, lo máximo que podría hacer sería hacerlo en 5 pasos. Primero hacer el 1, después hacer pasos 2 y 3, después hacer pasos 4 y 5, después hacer paso 6 y después hacer paso 7. ¿Estamos? O sea que como máximo yo lo podría hacer en 5T, si tuviese los caminos necesarios. En el hardware me estoy refiriendo, ¿no? Entonces, eso me da la pauta de, ¿el diagrama de precedencia me puede dar una idea del grado de paralelismo? Sí, señor. El diagrama de precedencia, al igual que el perfil de la tarea, me puede dar una idea del grado de paralelismo que tiene una tarea. En este caso, el grado de paralelismo es 2. Yo como máximo puedo ejecutar 2 tareas en simultáneo.
Si yo pusiera 3 bases en este procesador, habría uno que no lo utilizo nunca para esta tarea. ¿Estamos? ¿Puedo calcular aceleración? ¿Puedo calcular la eficiencia de poner 2 bases, por ejemplo? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque yo voy a ver, la aceleración es simple. Yo antes la tenía en 7t, ahora la tengo en 5t, tengo una aceleración de 7 sobre 5, 1,4, un 40%. ¿Cuánto es la eficiencia? Eventualmente tengo 2 caminos, de los cuales en un instante se utiliza uno, en otro instante se utiliza dos, en otro se utiliza dos, se utiliza uno, se utiliza uno. Entonces yo como máximo podría hacer 10 tareas, 10 transferencias, ¿y cuánto estoy haciendo? 7. Entonces el trabajo realizado es 7, el máximo posible es de 10, entonces tengo una eficiencia del 70%. ¿Se entendió cómo calculé las dos cosas? Y ustedes me dicen, bueno, pero a la larga no están obteniendo una gran aceleración, no tienen un gran rendimiento tampoco. O sea, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de esto? Una conclusión es que las dependencias son una triste realidad, ¿no? Si ustedes, de vuelta, agarran los códigos que hicieron para prerequisitos, agarren sus códigos que hicieron en sistemas con micro, y van a ver que tienen muchas dependencias, ¿no? Y eso no es porque ustedes no sepan programar o es porque ustedes sean malos programando, es porque inherentemente el software, todo el software que venimos conociendo, en general lo hacemos secuencial, lo hacemos dependiente. O sea, una instrucción es muy probable que dependa de la instrucción anterior, ¿estamos? O que sea una dependencia verdadera o de dos instrucciones antes, por ahí. Vamos preparando, vamos armando las variables, que haya esa secuencialidad que es implícita para nosotros, que es la que nos ayuda a hacer buenos códigos y buenos software, nos genera un montón de dependencia. Entonces, esta instrucción tiene que ejecutarse sí o sí, tiene que terminarse antes que de la siguiente. Y eso es real. Sin embargo, acá en este diagrama de precedencia lleno de flechas y de simbología, vemos que muchas de las dependencias que tenemos son dependencias WAR y dependencias WOW, que son las dependencias que nosotros dijimos que son dependencias de nombre. Entonces eso las podríamos evitar. Y si nosotros reemplazamos, por ejemplo, vamos a ver, está marcado medio con negrita acá, algunas cosas, y decir, bueno, che, acá yo estaba grabando en C, creo que era. Cambiemos este C, porque había una dependencia con alguna, pongamos otras variables, cambiemos algunas variables, ¿estamos? Para cambiar el nombre, ¿estamos? Entonces, si yo cambio algunas variables, lo cual implica que necesito más variables, y repito el ejercicio con estas mismas instrucciones, pero cambiados algunos nombres, yo puedo obtener este otro diagrama de precedencia, ¿estamos? Eso, si quieren, no lo vamos a construir ahora, queda como tarea para la casa, pero se puede hacer una cosa así, donde podemos observar dos cosas importantes. Primero que las dependencias raw se mantienen. O sea, las verdaderas dependencias, que eran entre 1 y 2, entre 3 y 5 y entre 5 y 6, repasemos, una dependencia raw entre 1 y 2, una dependencia raw entre 3 y 5 y dependencia raw entre 5 y 6, se mantienen. Esas son las verdaderas, las que se tienen que respetar sí o sí, ¿no? Entonces, como esas son las verdaderas, a mí me da la pregunta, che, si yo elimino todas las demás, capaz que puedo ejecutar el código en 3 ciclos. O sea, hacer que primero se haga la 1, después se ejecute la 2, y junto con la 1 tengo que tratar de hacer la 3, junto con la 2 tengo que tratar de hacer la 5, y después hago la dependencia entre 5 y 6, y de esa manera, en esos 3 pasos, me saco de encima todas las dependencias. Para poder hacer eso tengo que cambiar los nombres, tengo que cambiar varios nombres,
Y tengo que poder hacer cosas extrañísimas como esta que está acá, digamos. O sea, cuando quiero ejecutar al mismo tiempo, ejecuto al mismo tiempo no la 1, la 2 y la 3. Ejecuto la 1, la 3 y la 7. Y eso a ustedes les rompe los esquemas, ¿no? Porque implica que se puedan hacer cosas en otro orden. Vamos a ver, implica no en el orden en el que está escrito, sino en el orden en el que me conviene. ¿Estamos? Y eso, fíjense acá, yo tengo el mismo tiempo serie, tengo un tiempo en paralelo, que sería de 3t, me genera que tengo un grado de paralelismo de 3, o sea, me aumenta el grado de paralelismo, me genera una mayor aceleración, me genera una mayor eficiencia, ¿sí? Pero implica que yo pueda ejecutar y terminar instrucciones fuera de orden, o sea, en un orden que no es lo normal, ¿sí? Y eso se podría hacer si yo tengo alguna manera de decir, che, bueno, cuando tengo este código, necesito ejecutar primero la instrucción 1, después al mismo tiempo la instrucción 3 y al mismo tiempo la instrucción 7. Si yo pudiera hacer eso, yo sí obtendría en estas 7 instrucciones una aceleración mucho más interesante. Y sobre todo, fíjense, rompen con un montón de dependencias de nombre, porque antes tenía, fíjense, la cantidad de dependencias era un montón, tenía flechas por todos lados, y ahora solamente estoy manteniendo las dependencias verdaderas y un par más. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Las dependencias existen, son una realidad, son una cuestión que es prácticamente inevitable. Sin embargo, muchas de las dependencias se pueden solucionar porque son de nombre. Y eventualmente, si nosotros nos concentramos y ponemos el foco solamente en las dependencias verdaderas, vamos a poder ver que si yo tuviera mágicamente formas de ejecutar instrucciones en distinto orden del que están escritos, podría mejorar el grado de paralelismo y podría mejorar el tiempo de ejecución de todas esas tareas. ¿Vamos? Me dan una idea, me dan una pauta. Entonces, lo primero es hacer el diagrama de precedencia y después ver de si se podría mejorar este diagrama de precedencia guiándonos solamente de las dependencias tipo raw. ¿Se entiende? Todo eso se puede hacer con un diagrama de precedencia. Hacer un diagrama de precedencia es una herramienta que cuando se puede hacer es muy útil para ver sincronización, coordinación de las tareas, qué es lo que se tiene que hacer antes, creo que sí o sí tiene que esperar que termine lo anterior y de ahí ver cuánto será mi grado máximo de paralelismo y cuánto podrá ser mi aceleración máxima que pueda obtener, aún ejecutando cosas fuera de orden. ¿Se entendió todo el ejemplo? En el práctico, por supuesto, eh, van a ser, en el ejemplo de la lavandería, el ejemplo de la lavandería tenía una cierta cuestión así, eh, pero, pero es más difícil porque en el ejemplo de la lavandería vos tenés que, o sea, la sincronización pasaba por otro lado, pero vos tenés que, para poder secar la ropa tiene que ser lavada antes. Entonces ahí digamos, la dependencia es sí o sí de tipo raw. O sea, vos agarrás una bolsa de ropa, que la pones en el lavarropas y esa misma bolsa de ropa se la pasás a secarropa. O sea, hay una dependencia de lectura, después de escritura, si querés, porque hay un pase de información del lavarropa al secarropa. Y lo mismo del secarropa a la estación de planchado. O sea, son todas dependencias RAW en la lavandería. ¿En qué casos no podrías hacer el diagrama? Y bueno, si no tenés las instrucciones, o sea, yo te lo digo en un ejemplo de código, pero a veces no se puede hacer una cosa así. Recordá el primer ejemplo que vimos, donde te dije, hay 5 tareas que demoraban 9 horas, ¿se acuerdan? No, eran 2 tareas que demoraban
9 horas, 5 tareas que demoraron 3 horas, una cosa así. Bueno, ahí tenés que las 5 segundas dependían de las 2 primeras, pero muy vagamente, o sea, no tenías cómo se hacía ese diagrama. Estaba marcado de otra forma. Entonces, con instrucciones se puede hacer, pero no siempre vas a poder hacer un diagrama de precedencia. Como nosotros trabajamos mucho con programas y con instrucciones, es más fácil hacer una cosa así y más fácil hacer un grafo. Fíjense otro detalle interesante de este grafo que está en la pantalla, es que hay una instrucción que no depende de nadie. ¿Lo ven? Que es la 7. Y yo la podría haber puesto en cualquier lugar a la 7. Lo mismo la 4, o sea, se lo podría redibujar a esto, digamos. Pero como no depende de nadie, daba lo mismo, se lo pone así. Pero hay varios gráficos posibles, ¿no? Eh, lo importante es que si ustedes no, si lo redibujan como sea y siguen eliminando lo que sea, van a ver que no pueden hacer 4 cosas en paralelo. Y van a ver que el camino entre 3, 5 y 6 es el camino mínimo, ¿no? Entonces, ese camino mínimo es inevitable, porque tiene las dos dependencias. Y eso es lo importante, digamos. Bueno, si no hay más preguntas sobre el diagrama de presencia, podemos ver un ejemplo más para cerrar el tema 3 o podemos hacer un recreo. Yo creo que vería el ejemplo y después haré el recreo, así terminamos el tema 3. Sí, aprovechemos unos 8 minutitos más, yo creo que sí lo vemos. Total, esto es un ejemplo más bien eh, que espero sea simple para ustedes. Y es como vemos paralelismo y un ejemplo de cómo se usa paralelismo en memorias dinámicas, memorias de RAM. Las memorias de RAM, no sé si ustedes saben o no, les cuento, tienen un tiempo de ciclo. ¿Qué es el tiempo de ciclo? Indica cuándo se puede iniciar un acceso a memoria. Ustedes le piden un dato a la memoria eventualmente les devuelve, pero usted tiene que pasar cierto tiempo hasta que ustedes le puedan pedir de nuevo un dato a la misma memoria. Eso se conoce como tiempo de ciclo. Y tiene que ver con que la memoria tiene que hacer procesos de refresco de la celda y cosas así por el estilo, ¿no? Y después también tienen lo que es el tiempo de acceso. ¿Qué es el tiempo de acceso? Desde que ustedes le piden el dato a la memoria hasta que la memoria realmente les devuelve ese dato, ¿no? Normalmente, en una memoria común, el tiempo de acceso es bastante menor que el tiempo de ciclo. Y ahí tienen un dibujito donde se ve. Acá uno les hace el pedido a la memoria, después de un cierto tiempo la memoria les da el resultado, pero les dice, el próximo pedido me lo tenés que hacer recién acá, que es la duración del tiempo de ciclo. Entonces tiene el tiempo de acceso, es este tiempo de acá, el tiempo de ciclo es el largo. ¿Sabían estos dos detalles? ¿Conocían estos dos tiempos? ¿Lo habían visto antes? Gonzalo cree que el micro, yo creo que el micro no, pero no importa. Recuerdos difusos. No importa si lo han visto, la idea se entiende, los dos tiempos de la memoria, tiempo de acceso, tiempo de ciclo, y lo importante es que el tiempo de acceso es normalmente más chico que el tiempo de ciclo. ¿Estamos? Entonces, ¿eso qué permite? Permite que yo pueda hacer una técnica que se conoce como interleaving de memorias o entrelazado de memoria. Esto es una técnica que hoy en día todas las memorias que ustedes tienen, seguramente en sus computadoras y en sus celulares también, quiero creer, la usan. La usan ya, ya no de manera, no hay software, nada, sino que ya viene la memoria de hace muchos años así, ¿no? ¿Cuál sería la idea? Que ustedes tienen acá un procesador que pide los datos a memoria, entonces normalmente ustedes hacen un pedido a la memoria, después de un cierto tiempo la memoria les devuelve
el dato que ustedes pidieron y después tienen que esperar todo el tiempo de ciclo y recién le hacen un nuevo pedido para pedir un segundo dato a la memoria. Después de un cierto tiempo la memoria les devuelve ese dato y tienen que volver a esperar tiempo de ciclo. Entonces la idea es pasar mucho más tiempo esperando esperando el tiempo de ciclo que accediendo a la memoria en sí. Entonces, ¿qué pasa si pongo varios bancos de memoria y les voy pidiendo de a uno los datos? Entonces, supongamos, yo pongo 4 bancos de memoria, ¿no? Y le pido un dato al primer banco de memoria. Cuando ese banco de memoria me devuelve el dato, agarro y le pido al segundo banco de memoria, no al primero. El primero lo dejo que siga con su tiempo de ciclo porque no le puedo pedir datos. Entonces acá le pido al segundo banco de memoria. Cuando el segundo banco me devuelve, le pido al tercero. Cuando el tercero me devuelve, le pido al cuarto. Y cuando el cuarto me devuelve el dato, si se fijan, el primero ya terminó. Entonces le puedo volver a pedir al primer banco de memoria un dato. ¿Estamos? Entonces de esa manera, visto desde el procesador pide un dato, le devuelven, 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 permanentemente. Entonces el procesador que dice, la memoria es mucho más rápida, porque antes yo le pedía y tenía que esperar todo este tiempo, y ahora ya no. Y visto desde cada banco de memoria, a la larga es el banco 0, recibe un pedido acá, le devuelve el dato y después espera y recibe el nuevo pedido cuando termina su tiempo de ciclo y le devuelve el dato. O sea que cada banco de memoria no cambia. ¿Estamos? Bueno, ahí Rosalba hizo una pregunta clarísima. Ya te lo voy a contestar. La idea es que esto es como si fuera, fíjense, al poner 4 bancos es como si fuera paralelismo, o sea, pongo 4 memorias. ¿Estamos? Pero ¿cuál es el chiste? El chiste pasa por donde hizo la pregunta Rosalba. Dice, ¿los mismos datos están en todos los bancos? ¿O puede pasar que necesite cosas, no sé qué es Pedri, seguidas, por ejemplo, al banco 1? Y ese es clave. La pregunta de Rosalba es una pregunta clave. Porque no es que yo duplico toda la memoria. O sea, no es que, o sea, el paralelismo puro sería que yo copie los datos en todas las memorias y tenga 4 memorias iguales. ¿Estamos? Entonces yo le puedo pedir los datos a cualquiera de las memorias, me van a responder rápido, me van a responder de esta manera, pero yo voy a estar cuadruplicando, en este caso, o multiplicando los datos y es un uso ineficiente de la memoria. Entonces el chiste de interleaving no es ese, el chiste de interleaving es que separan los bancos de memoria y a pedir, le piden datos a bancos separados de la memoria. ¿Vamos? Entonces ustedes le piden un dato a una memoria, le piden otro dato a otra memoria, le piden otro dato al tercer banco, le piden otro dato a el cuarto banco. Son datos no solamente distintos, sino datos que están, digamos, de algún modo acomodados para poder ser usados de esa manera. Y ahora van las consideraciones sobre interleaving. Que ahora termino de redondear la idea que pregunta Rosalba. La idea de esto es que explote la diferencia entre el tiempo de acceso y tiempo de ciclo. Aumenta el ancho banda a memoria, porque ahora la memoria, vista como una sola cosa global, ¿estamos? Me va a responder más datos en menor cantidad de tiempo, o sea, me aumenta el ancho de banda. Es como si fuera una especie de pipeline de 4 etapas, pero no es un pipeline. ¿Estamos? Por eso es que se conoce como entrelazado de memoria. Y esto funciona o es ideal cuando los accesos a memoria son consecutivos. ¿Estamos? Que es la idea a la que apuntaba Rosalba. O sea, si yo le pido el dato 1 al banco 1, el dato 2 al banco 2, el dato 3 al banco 3, el dato 4 al banco 4, esto va a funcionar ideal.
y los accesos 1, 2, 3, 4 son accesos consecutivos a memoria, esto funciona de manera ideal. ¿Y qué pasa si los accesos no son consecutivos? Que es lo que me planteaba Rosalba. O sea, ¿qué pasa si yo necesito, si yo no duplico los datos, qué pasa si yo le pido un dato al banco 1 y después necesito otra vez otro dato que también lo tiene el primer banco? Y bueno, en ese caso no te queda otra que esperar. O sea, tenés que esperar y a veces lo vas a utilizar al interleaving y a veces no lo vas a utilizar al interleaving. ¿Se entiende? Ahora ustedes fíjense, normalmente ustedes en muchas cosas, ¿qué hacen? Piden datos consecutivos. Si ustedes trabajan con instrucciones, por ejemplo, agarran y trabajan con una instrucción y después la siguiente y después la siguiente y después la siguiente hasta que venga un salto. ¿Estamos? Entonces normalmente trabajan con instrucciones consecutivas. Si están recorriendo un vector, normalmente agarran un elemento del vector y después el siguiente y después el siguiente y después el siguiente. Es bastante típico por cuestiones del principio de localidad, ¿se acuerdan? Entonces se trabaja bastante con accesos consecutivos de memoria, entonces se usa bastante este interleaving de memoria. Ahora, fíjense, se hicieron estudios y con un factor de interleaving de 100, o sea, poniendo 100 bancos en paralelo, con accesos al azar, en general en promedio mejora 12 veces. O sea que no es tanta la mejora con accesos aleatorios. Si los accesos fueran consecutivos, en ese caso, ¿cuánto mejoraría? A ver si alguno está medio despierto. Parece que no. Si todos los accesos fueran consecutivos y yo tuviera un factor de interleaving de 100, podría obtener una aceleración de 100, una mejora de 100 veces. O sea, con 100 bancos de memoria en paralelo y 100, o sea, yo le pido al primero y después le pido al siguiente y después le pido al siguiente y así sucesivamente, yo podría mejorar 100 veces el, el caso base, el caso secuencial, siendo que todos los accesos son consecutivos. ¿Se entendió un poco lo que es la idea de interleaving? Todas las memorias DDR, en general desde DDR2, creo, o desde las DDR, no me acuerdo de cuándo, si ustedes vieron los chips, tienen muchos chips de memoria y entre la cantidad de maravillas que hacen los chips de memoria y las memorias de DDR hacen este entrelazado de memoria, que a veces es muy útil y otras veces no, según cómo sean los accesos. Lo ideal es tratar de tener mayor cantidad de accesos consecutivos a memoria para aprovechar este paralelismo que traen las memorias, este pseudo paralelismo que traen las memorias. ¿Se entiende la idea de interleaving? O se me durmieron, o me caí, digamos, y ya no estoy online, estoy hablando solo. Leandro dice, ¿qué es lo que se mejora 100 veces? No, es un ejemplo, una pregunta medio tonta, es, si yo tuviera un factor de interleaving de 100, o sea, que pongo 100 bancos de memoria en paralelo, de manera tal que, porque yo sé que la relación entre tiempo de acceso y tiempo de ciclo de esos bancos de memoria es que el tiempo de ciclo es 100 veces más grande que el tiempo de acceso, ¿estamos? Y tengo accesos todos consecutivos, yo podría lograr una aceleración de 100 con respecto al caso original de que si no tuviera eso y tendría que acceder una a una a los tiempos de ciclo. Ese es el caso que me preguntaba Leandro. Gonzalo me dice, ¿por acceso consecutivo a memoria se refiere a acceder a dos datos consecutivos? Sí, exactamente. A pedirle el dato que está en la posición 100 y después el que está en la posición siguiente, que puede ser 101, 104, según el tamaño de los datos.
o de las instrucciones. Si son bytes, accedo a 100, 101, 102, 103. Si son datos de 32 bits, accedo a 100, 104, 108, etc. Todo depende del tamaño de los datos. Bueno, resumen final, terminamos, hacemos recreo. ¿Qué es lo que vimos en este tema 3? Vimos métricas importantes. ¿Qué son productividad? ¿Qué es latencia? ¿Qué es aceleración? ¿Y qué es rendimiento? Vimos herramientas importantes, como el perfil de la tarea y el diagrama de precedencias. Vimos qué es un pipeline ideal, en el cual la productividad es una tarea, me terminan una tarea en cada ciclo. Vimos cuáles son los problemas que hacen que un pipeline no sea ideal. Cuellos de botella, porque las tareas no están iguales, perfectamente balanceadas, tareas diferentes, o que no tener no tener una gran cantidad de tareas. Mismo que si yo mezclo paralelismo con pipelining, es lo que se conoce como superescalar, sobre todo en procesadores. Vamos a ver más adelante. Y vimos ejemplos de cómo aplicar paralelismo o pipelining con un sumador segmentado y con un interleaving de memoria. Son ejemplos reales de hardware donde se utilizan algunas de estas técnicas. Diapositiva de agradecimiento y terminamos el tema 3. Se hizo largo y se complicó al final, ya se perdieron algunos. Son las 9:07, hacemos un recreito de 10 minutos, estiren las piernas, den vuelta a la mesa, si tienen mesa o en el dormitorio, tomen agua, un café, así volvemos a una siesta de 10 minutos, dice Benjamín, y arrancamos con el tema siguiente, el tema 4. ¿Les parece? Voy a detener la presentación, apago mi camarita y yo me voy a dar también, vayan al baño si quieren ir al baño. Nos vemos a las 9:17.
Buenas, aviso que yo ya volví, por si alguno tiene alguna pregunta, y en 1 o 2 minutitos arrancamos de vuelta. Bueno, estamos como para retomar. En mi reloj falta 1 minuto, bueno, pero vamos charlando. Después algún día me gustaría que cuenten qué hacen en los recreos. Si alguno se anima, Yo voy a mirar el campo, dice Gonzalo. ¿Qué, a dónde estás, Gonzalo? ¿Dónde vivís? Campo Norte. Dormir, mentira, Rosado, no te dormí en 10 minutos. Cierro los ojos y pienso que duermo. ¿Cómo la llevan con las clases online en general en este cuatrimestre? Mal. Gonzalo dice bien, Benjamín dice mal. Lorena, excelente, está bueno. Como siempre, las clases online tienen sus ventajas, tienen sus desventajas. Yo creo que, o por lo menos elijo quedarme con alguna de las ventajas, que son cosas como que siendo que hoy hay paro, igual podemos tener clase, cuando hay paros de ómnibus, igual podemos tener clase, este, claro, como dice Rosalvo, o sea, o Gonzalo, o sea, tienen clase a las 8, se levantan a las 7:40, se visten a poco y nomás, no quiero saber con vestido están ustedes, este, se hacen desayuno y pueden desayunar mientras están en la clase, o sea, eh, son ciertas ventajas que hacen a la comodidad que están buenas. Se pierde interacción, es verdad, eh, pero bueno, es cuestión de que cada uno le busque la vuelta. ¿Ya? Rosario dice, tengo la computadora al lado de la cama, tomo apuntes directamente en la computadora, es 1000 veces más fácil que el papel. Yo estoy de acuerdo con vos, pero estoy de acuerdo que es costumbre, o sea, si toda tu vida has tomado apuntes en papel desde que iba a jardín de infante, digamos, escribiendo las letras, cuesta reacostumbrarse, pero una vez que le agarra la mano yo creo que es mucho mejor. Pero bueno, son cuestiones de gusto y de costumbre. Con el papel van a hacer dibujitos, ¿sí? Bueno, ahora que ya ¿puedo empezar, Gonzalo? ¿Ya está bien en tu reloj? Bien, gracias, Gonzalo. Arrancamos con lo que es tema nuevo, tema 4, arquitectura del set de instrucciones. Como siempre, un pequeño repasito de cómo vamos con el cronograma. La idea es hoy empezar el tema 4. Este es un tema corto, el miércoles lo terminamos seguro, el miércoles empezamos tema 5. El miércoles tienen clase práctica con la evaluación del práctico 1, temas 1 y 2, y se publica el enunciado y guía del práctico 2,
que incluye el tema 3 que acabamos de terminar. Ahí van a tener que hacer no solamente dibujitos de pipeline, diagramas de precedencia y demás. Y el viernes terminaríamos el tema 5 y probablemente empecemos el tema 6, porque el tema 4 y 5 son cortos. Fíjense que lo que dice el cronograma es que esta semana va a ser intensa, sobre todo después que venimos de semanas tranquis con feriados. Ahora no, digamos, pero bueno, va a haber que estar con energía, como había dicho Lorena al principio. ¿Cómo vamos con el cronograma? Bueno, vamos bien. ¿Dónde estamos parados? El único comentario que merece esta diapositiva es que los 3 primeros temas que ya hemos terminado eran temas de base. O sea, lo que son introducción a la arquitectura, lo que son las 3P de los criterios de diseño y lo que son la idea de paralelismo y pipelining para poder, son cuestiones genéricas que vimos de cómo mejorar performance. Y la idea es que estos 3 temas son temas básicos que los vamos a utilizar en el resto de todos los temas, no solamente de estos, sino del segundo parcial. Y recién a partir de ahora es cuando empezamos en temas específicos ya de arquitectura de computadoras, donde vamos a ver un segundo agrupamiento de temas que son los temas de software, los temas de ISA, que son temas 4, 5 y 6, y después vamos a ver temas de diseño de microprocesadores, que son del tema 7 al 11. Entonces, ahora cuando veamos estos temas nuevos, van a ver que de vez en cuando hay cosas de costo, cosas de performance, cosas de energía, cosas de pipelining, ya están metidos un poquito en estos 3 temas, y por eso vamos a necesitar todos los bases anteriores. Empezamos ahora la segunda etapa, digamos, de lo que es esta primera parte. Me pregunta Gonzalo, ¿volveremos a programar en ensamblador en algún práctico? Sí, Gonzalo, lamentablemente sí, en un laboratorio donde van a trabajar, van a volver a programar en el ensamblador. La idea es un laboratorio que sea más simple en teoría, y la idea es que ustedes comparen diferencias con lo que ya habían hecho antes. Un solo laboratorio. Pero sin embargo, vamos a utilizar mucho el lenguaje ensamblador en toda la materia. Ya ahora vamos a empezar. Digamos. ¿Qué es lo que vamos a ver en este tema? Vamos a ver un poco lo que es, les voy a contar lo que es la evolución histórica de lo que son los ISA, la arquitectura del set de instrucciones. Vamos a ver qué es un ISA, cuáles son los componentes principales de un ISA, formatos de instrucciones, clases de instrucciones, modos de direccionamiento, cómo se vinculan estos con un lenguaje de alto nivel. Vamos a ver distintos tipos de ISA y vamos a ver cómo se hace en todos los ISA distintas opciones para lo que es el manejo del stack, el manejo de la pila y lo que es el manejo de subrutinas. Ahora volvemos, en este tema sí volvemos a lo que es lectura recomendada del libro. Les puse una sola porque son cuestiones que también están medio sueltas por varios capítulos, pero si empiezan lo que es un poco el capítulo 2 del libro y se van a la última parte que es perspectiva histórica, ahí van a ver un montón de lo que vamos a ver ahora. Por eso este tema es corto. Pero pueden empezar a leer en general lo que es el capítulo 2 del libro. Y les quiero empezar a contar la evolución histórica de los ISA. ¿Por qué empiezo con la historia? Yo no voy a poner mucho énfasis en la historia, pero sí hay cosas importantes y conclusiones, digamos, importantes que merecen ser destacadas. Por un lado, lo que es la prehistoria de la computación hablando, que es 1960, hace 60 años nomás, digamos, más o menos cuando estaba naciendo el ingeniero Volentini. En general, las computadoras eran con instrucciones simples, o sea, no, las computadoras de esa época sumaban, restaban, no hacían multiplicaciones, hacían operaciones, traían datos de memoria, pero eran cosas
muy simples, o sea, no había mucha vuelta que darle. A partir de los años 70 y 80, las computadoras empezaron a hacerse más potentes. Y cuando las computadoras empezaron a hacerse más potentes, los que usaban las computadoras dijeron, bueno, escúchame, en vez de, antes podíamos sumar solamente. Entonces, ¿cómo hacíamos una multiplicación? La hacíamos como un lazo que hacía sumas sucesivas. Bueno, hagamos ahora una instrucción de multiplicación. Buenísimo. Y agregaban una instrucción de multiplicación. Cuando pudieron multiplicar, y ya era más fácil multiplicar, dijeron, che, y si agregamos una potencia, agreguemos una potencia, y agregaban instrucciones de potencia, y agregaban instrucciones de raíz cuadrada, y después agregaban instrucciones trigonométricas, y después agregaban instrucciones que resolvían polinomios, y agregaban instrucciones cada vez más y más instrucciones poderosas, o sea, cada vez hacían más. Empezaron con una suma y terminaban resolviendo un polinomio de determinado grado. ¿Me explico? Esos, en esa época, era Intel, uno de los que hacía esto, digamos, era el que era empujado por Intel y por un montón de gente que eran todos clones de Intel, entre los cuales estaba AMD, estamos hablando hace muchos años también. Y la idea era, las computadoras se hacían más poderosas y junto con las computadoras se hacían más poderosas, las instrucciones se hacían más poderosas. Hasta que a mediados de los 80 vinieron o sea, un grupo de estudiantes de una universidad dijeron, che, o sea, los procesadores tienen instrucciones muy poderosas, pero ¿realmente se usan las instrucciones muy poderosas? O sea, ¿cuánta gente realmente las usa a las instrucciones trigonométricas o las instrucciones de resolver polinomios? He visto que no se usaban mucho, y que eran instrucciones que realmente costaba mucho esfuerzo agregarlas, eran instrucciones que costaban mucho tiempo agregarlas, y no se las usaba mucho. Entonces dijeron, che, ¿qué tal si nos volvemos a enfocar en lo simple? Hacemos una cuestión de tratar de hacer las cosas simples, pero las tratemos de hacer rápido, las tratemos de hacer que la performance sea muy buena. Y a partir de ahí comenzó lo que hoy en día se conoce como una era RISC, que podríamos decir que dura hasta la actualidad. Ya los términos CISC y RISC, que venían de set de instrucciones complejo y set de instrucciones reducido, ya son términos que ya tienen muy poco uso hoy en día. Esto era, hace 20 años se usaban mucho. Y la idea es que empezaron a salir muchos procesadores diferentes de lo que eran Intel y todos los clones de Intel, como MIPS, Spark, PowerPC de IBM, ARM, donde surgió en esa época, otras compañías más, la mayoría ya casi no existe hoy en día, eh, pero empezaron a pensar en performance y empezaron a volver a dejar de utilizar instrucciones poderosas y volver a utilizar instrucciones simples, pero hacerlas muy bien, muy eficientemente, de la manera tal que un procesador muy chiquitito, muy simple, tenía una mejor performance que procesadores mucho más grandes, mucho más complejos, mucho más potentes, entre comillas, que los procesadores chicos. Y tenían los chicos mucha mejor performance. Ahora, ¿qué es lo que pasó con eso de los procesadores grandes? O sea, tuvieron que decir, che, no puede ser que este chiquitito me gane, si yo soy el grande, el importante, pero a la larga tuvieron que, de algún modo, mutar para sobrevivir. Entonces, hoy en día, todos los procesadores de Intel y todos los demás que siguen siendo, de algún modo, CISC, o sea, complejos, y siguen teniendo las instrucciones trigonométricas y que resuelven polinomios, etcétera, las tienen, pero por cuestiones de compatibilidad. Internamente trabajan como si fueran una máquina RISC pensada en performance. Todo eso lo vamos a ver en mucho detalle más adelante, pero eso es un pequeño pantallazo de la historia de los ISA, lo que es CISC y lo que es RISC. Y en la actualidad, o sea, más o menos hoy en día, hay dos ISAs que son muy fuertes, pero muy dominantes. Por un lado está
ELISA que se conoce con el nombre de x86-64, que es básicamente ELISA que está en todas las PCs, servidores y la mayoría de las supercomputadoras. Es ELISA sobre el que todos los que están en computador en su casa deben estar trabajando, que son micros probablemente de Intel o de AMD, o algún otro eventualmente similar, pero la mayoría son de esos. Este mercado de PCs, servidores, supercomputadoras es el 99% aproximadamente del mercado. Estos son números reales. Quizás pueda haber bajado 98 en el último año, por decirlo así. Está dominada por este tipo de arquitectura. O sea, pueden que tengan procesadores de Intel, pueden que sean procesadores de AMD, pueden que ustedes quieran, pero el 99% del mercado de PCs, no servidores y supercomputadoras, tenía una arquitectura x86-64, un ISA x86-64, que curiosamente fue diseñado no por Intel, sino por AMD, pero mantiene el nombre y Intel sigue siendo el jugador más grande del mercado. Y el otro ISA dominante es el ISA de ARM, que está en todos los sistemas embebidos, en todos los smartphones, celulares y demás que ustedes conocen, que es lo que ustedes vieron en sistemas con micro. Chips de ARM están en el 99% o el ISA de ARM está en el 99% de todos los chips de celulares, tablets y de todo dispositivo portátil que se les ocurra, digamos. Son chips en general basados en arquitectura de ARM. Estrictamente no es un solo ISA, son varios ISA, porque ARM tiene una política, en cierto modo, diferente de Intel y tiene varias versiones de sus ISA. Tiene Thumb 2, que es el que ustedes vieron en el sistema con micro, tiene un ARM V7, un ARM V8, porque tiene muchos micros diferentes, muchos procesadores diferentes que se usan en distintos tipos de sistemas embebidos. No es lo mismo el Cortex M4 que ustedes vieron en la EduCIA, trabajaron en sistemas con micro, que un Cortex A55 o A70 y pico que tienen un celular. ¿Estamos? En el celular suyo, que es un Galaxy S10, super telefonazo que vale no sé cuánta, un montón de plata. ¿Estamos? No son los mismos chips, no se programan de la misma manera, pero casi son parecidos. Digamos. Son todos seguramente basados por algún chip inspirado en ARM, alguna arquitectura de ARM. ¿No? Ahora, no sé si lo que muestra esta diapositiva es que hay una polarización muy grande. O sea, eh, si ustedes van en un mercado, hay un ISA que es totalmente dominante. Si van a otro mercado, hay un ISA que es totalmente dominante. Y lo que tienen esos dos ISA en común es que son propietarios. ¿No? O sea, si yo quiero hacer algo con la arquitectura x86 o con la arquitectura ARM, tengo que pagar una licencia. ¿Sabes? Eso es algo que sí tienen en común los dos ISA. Pero la pregunta es, o ustedes en algún momento se pusieron a pensar, ¿por qué Intel no vende chips para celulares? O sea, Intel siendo lo grande que es, la empresa que es no monopólica, pero que su arquitectura está en el 99% de las PC. ¿Por qué no están los celulares también? ¿Por qué no se mete en ese mercado, digamos? O, dicho de otra manera, ¿por qué ARM no hace PC? ¿Por qué no hace servidores? Si son tan dominantes en el mercado de los sistemas embebidos de los celulares, ¿por qué no hacen computadoras? Que en realidad esto último está empezando a ocurrir. O sea, Intel no se está metiendo en el mercado de smartphones, pero ARM se está empezando a meter en el mercado de PCs y en el mercado de servidores. Pero va muy poquito, digamos. Pero en general no podía meterse. Y ahora está intentando. ¿Saben por qué pasan estas cuestiones de que no se pueden meter? No es por una cuestión de acuerdo, de decir, che, vos quedate ahí y yo me quedo acá a lo mío y manejamos el negocio de esa manera. Porque a la larga son negocios, si uno lo puede pisar al otro, lo va a tratar de pisar. Pasa por una cuestión de que
En el fondo es por culpa de Lisa, de la arquitectura del set de instrucciones. La arquitectura del set de instrucciones, mucha gente no la conoce, ustedes de hecho no lo habían sentido nombrar hasta que yo empecé a, a nombrarla este término hace un mes casi. Pero la arquitectura de set de instrucciones es la interfaz más importante en un sistema de computadoras, en cualquier sistema de computadoras. Es realmente donde el software se encuentra con el hardware. Entonces ustedes escriben software y el software se ejecuta en un hardware. Y para poder hacer esa mezcla es donde entra la arquitectura de instrucciones. Entonces software que está escrito para una arquitectura es muy difícil migrarlo para otra arquitectura, ¿no? Se están haciendo cosas, se puede migrar, pero no es trivial, no es tan rápido, no es no funciona sin fallas. Entonces, en general, es lo que está escrito para una arquitectura se sigue haciendo para esa arquitectura. Lo que se escribió de entrada para otra arquitectura se sigue usando para esa otra arquitectura y no hay migraciones, o son muy pocas las migraciones que se hacen entre los dos arquitecturas de set de instrucciones. Por eso es que yo les quería contar un poco la evolución histórica y la dominancia, digamos, la dominación que tienen estos dos ISA hoy en día en lo que son las distintas computadoras. ¿Me siguieron hasta acá o se durmieron? ¿Los aburrí con la historia? Ahora, muy entretenida, dice Valentín. Gracias, Valentín. Ahora, yo digo que la arquitectura de la serie de instrucciones es la interfaz más importante en un sistema de computadoras. Pero todavía les digo, ¿qué es una arquitectura de serie de instrucciones? Sigo hablando abstracto, sigo hablando de nada. ¿Qué es una arquitectura de serie de instrucciones? La arquitectura de serie de instrucciones, o ISA a partir de ahora, es conocido como el modelo del programador de la máquina. Es lo que realmente ve el que va a ser el lenguaje ensamblador de la máquina. Es toda la información que se requiere para escribir programas en un determinado procesador, en un CPU, que son cuatro componentes. ¿Sí? Por un lado es cuáles son, o sea, UNISA define sí o sí cuáles son las celdas de almacenamiento, o sea, dónde se va a guardar información. O sea, dice, por ejemplo, qué registro de propósito general tiene ese procesador, qué registro de propósito específico tiene ese procesador. ¿Estamos? Puede haber muchas celdas de propósito general de igual tamaño en memoria, o sea, cómo se va a manejar la memoria, cómo se va a manejar el almacenamiento relacionado con los dispositivos de entrada-salida. Dicho en castellano, cuando ustedes piensen ustedes en el córtex, a ustedes al córtex le dijeron, tiene un PC, por ejemplo, que hace tal cosa. Tiene tantos registros de propósito general, R0 a R31, creo que tenía 32 registros. Maneja entrada-salida de esta manera. Eh, Tiene además un registro adicional para tal cosa. Tiene un registro de estatus. Tiene un registro para manejar el timer. El mapa de memoria está compuesto de tal manera. ¿Se acuerdan todas esas cosas que les contó el ingeniero Volentini sobre el procesador en la materia anterior? Les estaba explicando de alguna manera dónde se guardan los valores de ese procesador, cuáles son sus celdas de almacenamiento. Por otra parte, ELISA también define los formatos de las instrucciones. O sea, le dice cuántas instrucciones, no cuántas, sino las instrucciones, cómo van a estar escritas, cuál va a ser el tamaño y el significado de los distintos campos de las instrucciones. Cuáles van a ser a su vez los modos de direccionamiento que van a ser soportados por esas instrucciones. Todo eso lo define un ISA. Entonces, cuando ustedes vean una instrucción LDR, le va a decir la instrucción LDR, según hay varios tipos, va a tener tal formato, tal tamaño, los campos son
si usan tal modo de direccionamiento va a tener estos campos, si usan tal modo de direccionamiento va a tener este otro campo. ¿Se acuerdan? Eso, como dice Gonzalo, algunos leíamos el manual, todo eso está especificado en el manual. ¿Qué otro componente importante define o es parte de una arquitectura de set de instrucciones? El set de instrucciones en sí mismo. O sea, ¿cuál es el repertorio completo de todas las operaciones que puede hacer la computadora? O sea, el conjunto de todas las instrucciones es lo que se conoce como el set de instrucciones. ¿Estamos? Y ahí te muestra cómo se usan las celdas de almacenamiento, cuáles son los formatos y qué es lo que pasa con la ejecución de esa instrucción. Entonces te voy a decir la instrucción add toma los resultados de tal, los operandos de tal lado, los escribe el resultado en tal otro lugar y pasa, lo que hace es la suma de los dos operandos. Y finalmente, UNISA puede tener o no, que son, digamos, componentes adicionales que hacen a la naturaleza del ciclo de la instrucción. O sea, cosas que pasan independientemente de la instrucción en cuestión. Por ejemplo, va a decir, bueno, se actualizan ciertos flags. Por ejemplo, a veces estas instrucciones actualizan los flags, estos no. Cuando pasa una instrucción, el registro de estado cambia para tal otra, cómo es el manejo de las interrupciones, ese tipo de cosas que son independientes de las instrucciones en sí. ¿Estamos? Entonces, todas esas cuatro cosas, en general, es lo que es un manual, también que dice es el manual de la arquitectura del set de instrucciones. ¿No? Y con toda esa información, alguien que quiera programar para ese procesador va a poder hacerlo, porque tiene toda la información que necesita. Entonces, un pequeño repaso. ¿Qué es el ciclo de la instrucción? El ciclo de la instrucción fetch, decode, execute. En el fetch se obtiene la instrucción de memoria. Para eso siempre o suele haber un registro que se llama PC, que es el Program Counter, que apunta a la siguiente instrucción. Siempre apunta a la siguiente instrucción. Entonces yo obtengo ese valor de PC, con ese valor voy a memoria, obtengo el valor de la instrucción, ese valor leído lo guardo en un registro que se suele llamar de instrucción, actualizo el puntero para que PC apunte a la siguiente instrucción. Todo eso se hace y eso se conoce como fetch de una instrucción. Luego, una vez que ya tengo la instrucción en el IR, la decodifico. ¿Qué es decodificarla? Determinar qué tipo de instrucción es, dónde están sus operandos, qué es lo que tengo que hacer para que la instrucción genere el resultado esperado. ¿No? Entonces voy a ver, tengo que buscar tal dato de tal otro, tengo que poner o activar cierta parte para que se ejecute, o sea, hacer ciertas transferencias. Se van dando las instrucciones de qué es lo que hay que hacer. Y finalmente en la etapa de ejecución es donde se hace lo que hay que hacer. Entonces se ejecutan las acciones determinadas en el paso anterior para obtener los resultados esperados. Entonces es una suma de donde realmente se llevan los operandos a la ALU, se hace la suma en la ALU y se guarda el resultado donde se tiene que guardar. ¿No? Y de ahí se vuelve a hacer el fetch de la siguiente instrucción. Esto es repaso. Después también, de vuelta, este diagramita lo vimos al principio, lo volvemos a ver ahora para ver dónde nos estamos parando. El ISA es lo que me da esta interfaz entre el lenguaje de máquina, con el que realmente trabajan los procesadores, porque son tiras de unos y ceros, y el lenguaje con el cual se lo programa a esa máquina, que es más accesible al usuario. Entonces acá me va a decir, tenés un registro que se llama T0, tenés un registro que pesos 2, tenés un valor, tenés una instrucción que se llama LW, que hará algo. Entonces, es el ISA el que me explica qué quiere decir esto que está acá. Me explica qué es lo que quiere decir, qué es lo que va a hacer y cómo se va a convertir en esta tira de unos y ceros que va a ser la que va a ejecutar el procesador. ¿Está? Entonces, por eso el ISA es importante para los que escriben programas en lenguaje ensamblador, los que escriben compiladores. ¿Por qué?
Porque el que escribe el compilador tiene que poder convertir de acá a acá. O sea, tiene que conocer esto. ¿Se entiende? Y de ahí más también vimos que para todo aquel que quiera conocer un poco más de performance. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Se entiende un poco qué es un ISA? Entonces, vimos el ciclo de la instrucción. ¿Qué es lo que debe especificar una instrucción? Una instrucción sí o sí tiene que especificar tres cosas. Y en realidad son cuatro. Acá en la diapositiva hay cuatro, pero hay tres que son fundamentales. Primero, una instrucción debe especificar qué operación se hace. Eso sí o sí. Toda instrucción debe decir qué tipo de operación o qué operación realmente voy a hacer. ¿Va a ser una suma? ¿Va a ser un acceso, una carga de datos de memoria? ¿Va a ser un salto? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No? Y para eso hay una parte de una instrucción que se encarga de especificar qué hace la instrucción. En todo toda esta diapositiva, el flujo de datos va de derecha a izquierda. Acá lo que quiere decir esto es que yo sumo R1, R3 y guardo el resultado en R2, que creo que es lo que venían trabajando ustedes también. Entonces, lo primero y fundamental que debe especificar una instrucción es qué operación realiza. Lo segundo fundamental que especifica una instrucción es dónde van a estar los operandos. Los operandos pueden estar en registros del procesador, pueden ser posiciones de memoria, pueden ser posiciones de entrada-salida, pueden ser parte de una instrucción. A veces ustedes le mandan un número inmediato, o sea, suma 3. ¿No? Pero sí o sí, lo importante no es dónde están en sí, sino que la instrucción especifica realmente dónde están. O sea, la instrucción tiene que tener dónde están los operandos. ¿Se entiende? Puede estar en cualquiera de estos lugares, pero la instrucción tiene que decir dónde. Y lo tercero que es fundamental que debe especificar una instrucción es dónde guardo el resultado. De vuelta, el resultado se puede guardar en un registro, se puede guardar en memoria, se puede guardar en... puede ser directamente mandarlo por entrada-salida, pero siempre tiene que tener bien claro dónde mando el resultado. ¿No? Entonces, estas tres cosas son sí o sí cosas que tiene que especificar una instrucción. A veces también una instrucción especifica una cuarta cosa, que es dónde está la siguiente instrucción, que implica a dónde es el lugar de memoria al que apunta el PC. Ahora, normalmente, con una instrucción add, ustedes no tienen ninguna parte de la instrucción que indique dónde está la próxima. ¿Por qué? Porque en este tipo de instrucciones se asume que la instrucción próxima es la siguiente. ¿No? Es implícito. Pero otras instrucciones como los saltos sí tienen una especificación de dónde está la próxima instrucción, porque digamos, no es un operando en cierto modo, pero es un operando que se carga en PC. O sea, es una dirección que va a PC, que es un registro especial. Entonces, otras instrucciones dicen, es implícito. Después de que me ejecuto yo, se ejecuta la instrucción siguiente. Pero estas son las cosas que sí o sí tiene que especificar toda instrucción. Veamos un poquito del formato y terminamos, cara. Esto también es una diapositiva que ustedes vieron en sistemas con micro. ¿Qué es lo que es el formato de la instrucción? El formato de la instrucción es simplemente cómo se divide la instrucción de n bits de largo, de longitud, en campos que tienen distinto tamaño. El primer campo fundamental que tiene toda instrucción se lo denomina opcode, que es código de operación. Me dice cuál es la operación que se va a realizar. Entonces, si yo tengo un opcode que tiene un tamaño de b bits, b larga bits, ¿cuántas operaciones distintas pueden realizarse en este tipo de formato? ¿Alguno se anima a responder?
2 a la b bits. Perfecto, Benjamín. Si yo tengo b bits, como los opcodes a la larga son una cuestión binaria, porque son bits, yo voy a poder hacer 2 a la b operaciones distintas. Si tengo 5 bits, puedo hacer 32 operaciones. Si tengo 10 bits, puedo hacer 1000 operaciones diferentes. Y después viene, de algún modo, puestos todos los operandos que necesite la instrucción. Los operandos indican con qué datos se va a realizar esa operación. Pueden ser datos fuentes o destinos, donde se van a escribir los resultados. Todo depende de cuál sea el formato. En general, las instrucciones pueden tener desde 0 a 3 operandos. O sea, puede haber instrucciones sin operandos, que no necesiten operandos para poder trabajar, o puede haber instrucciones que tengan 3 operandos. En general no se usa, no es tan común tener instrucciones con más operandos. Como siempre, los operandos o los datos pueden estar en otro campo. O sea, puede decir, che, el operando es directamente el valor que está acá, o el operando puede ser el indicador de un registro donde está el dato, o puede ser un indicador de una posición de memoria a donde está el dato. Pero lo importante es que son todos operandos. Y el chiste del operando es que de algún modo indican, o sea, esos bits indican cómo se rutea los bits necesarios hacia o desde un componente de hardware que es el que hace la operación deseada. O sea, los operandos me dicen, che, yo voy a sumar los datos de 2 registros. Bueno, entonces me indican cuáles son los registros y cómo hago para que esos registros lleguen de donde están a donde tienen que ir. ¿Me explico? Todo eso se especifica de algún modo todo en el formato de la instrucción. Puede haber más de un formato. O sea, no necesariamente en UNISA hay un único formato de instrucción. Puede haber distintas instrucciones que tengan distintos formatos entre sí. Y algo de eso ustedes sí lo han visto el año pasado en sistemas con micro. ¿Puede ser? Ay, no sé si dar un par de diapositivas más, pero no, yo diría que cortemos acá y lo dejamos. Sí, cortemos acá, ya vimos bastante. Para la próxima seguimos viendo qué es UNISA. Y les repito, son diapositivas, este tema es corto, así que seguro lo terminamos el miércoles y empezamos el tema siguiente, que es el tema 5. Preguntas, dudas. Muchas de las cosas que les estoy explicando ahora ya las vieron en el sistema con micro, ahí les contaron, ahora yo les voy a explicar por qué le han contado ese tipo de cosas. Y sobre todo vamos a ver después cómo se llegó a que Misa sea como es. Sin dudas, dice Rosalba. ¿Alguno otro? ¿Alguien quiere aportar algo, no? Bueno, si no hay más dudas, cortamos acá. Me despido y nos vemos el miércoles a la misma hora. No hay, recuerden, no hay paro. Así que nos vemos el miércoles a las 8 para continuar con este tema. Chao chicos, hasta el miércoles.